y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué está hablando Moisés? Muy bien, del maná. Todos comieron ese alimento que descendía del cielo, un alimento maravilloso. Y me llama la atención este punto porque dice Pablo que el alimento no era un alimento físico, sino que era un alimento espiritual. ¿Por qué habla Pablo de un alimento espiritual? Si el texto nos habla de que hacían hojaldras de ese alimento, que hacían tortas de ese alimento. ¿Qué piensan ustedes? Quiero que usted piense en algún momento. ¿Por qué Pablo no le llama, como le decían los judíos, pan del cielo? ¿Por qué le llama alimento espiritual? Piénselo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes podrían comer pan, no por 40 años, póngale por 40 días? Todos los días, de desayuno, almuerzo y de cena. ¿Cuántos podrían hacerlo? Yo lo podría hacer. El médico no me lo permitiría. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pan? A ver. Tiene la harina, y la harina tiene dos problemas, ¿no? Están los triglicéridos, o triglycerides, o se convierte en azúcar y nos tira una diabetes. Póngale arroz y frijoles por 40 días, de desayuno, almuerzo y comida. También, por más bueno que sea, todo en exceso te enferma. Pero mire que los israelitas, no por 40 días, por 40 años, desayunaron arepa de maná, yaniqueca de maná. Almorzaron un filete de, con una salsa de, y una ensalada de. ¿Y qué cenaron? Maná. Por 40 años. Y lo más interesante es que usted nunca lee que alguien se enfermó por comer maná. Sabemos hoy en día por el tema de las alergias de que hay gente que no puede comer de todo. ¿A quién le hace daño la leche? Levante la mano. No quieren un deseo. Hay gente que toma la lactosa y eso le hace infla el estómago y lo pone a correr. Está la alergia al maní, la alergia al coco, bueno, hay todo tipo de alergias. Hay esta alergia al gluten ahora que, pobrecitos los que tengan eso porque no pueden comer pan. No a todo el mundo le cae en el mismo alimento, pero Dios le mandó el mismo alimento a todas las personas y ninguno se enfermó. A ninguno le dio una deficiencia de magnesio. A ninguno le dio una deficiencia de proteína. ¿Sabe por qué? Porque era un alimento espiritual. Era el alimento que iba con la porción que cada persona necesitaba para que ellos pudieran estar bien, pudieran sostenerse por no 40 días, sino 40 años en un terrible desierto. En Juan capítulo 6, Jesús trae esa idea del maná y les dice: yo soy el pan de vida eterna. El que en mí cree, nunca jamás volverá a tener hambre. Y el que se acerca a mí, nunca jamás volverá a tener sed. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque todos tenemos un hambre, ¿o no? Hay algo que a nosotros nos hace falta, pero cuando encontramos a Cristo, ese hambre se sacia, ese hambre desaparece. Y yo no sé usted, pero yo me siento lleno porque me he sido alimentado del verdadero pan de vida, que es Jesucristo, el pan que descendió del cielo. ¡Aleluya! ¿Cuántos de aquí han sido alimentados por Cristo? Levanten su mano entonces. Entonces ya vamos por la tercera. ¿Cómo se dice? ¿Bajo la nube? ¿Bautizados? ¿Comieron del alimento espiritual que es Jesucristo? Ahora vamos a ver la cuarta y última calificación. Mire lo que dice el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Antes de entrar al cuarto requerimiento, les quiero dar un dato interesante. La mayoría de canciones que nosotros cantamos, especialmente los himnos, son traducciones. Casi todos. Pero hay un himno muy antiguo que es autóctono nuestro. Sale de Puerto Rico. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida. ¿Se lo sabe o no? Ayúdeme. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. El autor de este himno se inspiró en este versículo, porque dice que la piedra que lo seguía, que era la peña de Oreb, era Cristo. Usted no encuentra eso en ninguna otra parte bíblica. Eso es Pablo aquí en Corintios 10, para los que les gusta la historia de la música cristiana. El ser humano vive en una situación que yo lo llamo el efecto Coca-Cola. ¿Qué es el efecto Coca-Cola? Si usted recuerda los viejos comerciales de Coca-Cola, era un vaso de vidrio como con 3 cubitos de hielo y se servían esa gaseosa, esa soda, y a medida que la servían, yo no sé si le pasaba a usted, pero ahí me picaba la garganta. Le daba uno sed solo de ver el comercial. Entonces, cuando usted tenía sed, ¿qué quería tomar?
Ah, y usted se sirve su vaso de Coca-Cola y glu, 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 glu. ¿Y se siente rico cuando uno toma la Coca-Cola o no? Qué veneno tan delicioso. Aleluya. Pero ¿qué pasa al tiempo? A los 10 minutos, ¿qué pasa? Vuelves otra vez a tener sed. Y la sed que te da después es peor que la anterior, porque el nivel de azúcar es tan alto que te genera más sed. ¿Usted qué dice? Voy a tomar más. Y se sirve otro vaso y glu, 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 glu. Y ese sentido de satisfacción porque te picó la garganta. Ay, se siente rico, pero al tiempo vuelve otra vez y le da la sed. Los seres humanos nos la pasamos así. Nos dijeron, cuando usted tenga plata, usted va a ser feliz. ¿Y cómo nos fue? ¿Cuántos consiguieron plata aquí en Estados Unidos? Levanten la mano, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Son felices? No. ¿A más tiene uno? A ver, ¿cómo es? ¿A más uno tiene? ¿Qué pasa? Mire, desafortunadamente estas novelas colombianas se han vuelto famosas, las de los narcotraficantes. Desafortunadamente. Pero algo nos enseña eso, que el dinero no lo es todo. ¿Sabe que la vida de este tipo, Pablo Escobar? Tener dinero, billetes de 100 para hacerle una hoguera a sus hijos, del frío que tenían porque estaban en Bogotá. Pero no poder salir a comprar una libra de arroz porque lo mataban. Y aún así, con todo lo que tenía, no le era suficiente. ¿A más uno tiene? Vea, yo conozco gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Sus cuentas bancarias están llenas de dinero, pero son miserables. Porque eso hace el dinero. Ah, cuando te cases vas a ser feliz. ¿Cuántos casados felices? La risa creo que dice todo. No los voy a hacer levantar la mano porque si no algunos duermen en el sofá. Mire, el matrimonio es maravilloso y es diseño de Dios. Pero el matrimonio no te da felicidad. No la da. La felicidad la da Cristo. Y el matrimonio tú puedes compartir la felicidad con otra persona. Si tú entras en busca de la felicidad del matrimonio vas a crear codependencia. Ya es donde vienen los tóxicos, ¿no? O las tóxicas. Porque se genera una codependencia que mi felicidad depende de esa persona. Y nos casamos. Y resulta que al principio todo bonito, pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Fue suficiente o no fue suficiente? Entonces, ¿qué hacen? ¿Conseguirse otra? Y después de un tiempo se dan cuenta que, no, ya sé, yo vi a mi amigo que tuvo un hijo y él se le cambió la vida. Cuando tengas hijos, vas a ser feliz. Y ellos son tan lindos como hasta que llegan hasta los 9 años, que empiezan a responderle a uno. Empiezan a cuestionarlo todo. Luego viene la adolescencia. Ay, Dios mío, ¿dónde está la felicidad? Voy a hacerme otro. Papá tuvo 5 hijos. Yo tengo 3. Firmamos el contrato por 4 con mi esposa, pero yo mismo dije, no, quedémonos en 3 porque ya tengo canas en la barba, apenas tengo 42 años. Cuando seas famoso, vas a ser feliz. ¿Y cuántos famosos no han escrito una nota de suicidio y hoy no están con nosotros? Y nos pasamos la vida en eso que llaman the pursuit of happiness, en la búsqueda de la felicidad. Llevando a lo que nos puede hacer feliz, pero nos damos cuenta que nada en este mundo nos hace feliz. Lo que dijo Eclesiastés, Salomón, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Dijo Jesús, si al final se pierde su alma. Pero viene el agua que verdaderamente sacia nuestra sed. Que en Juan capítulo 4 tuvo ese encuentro con una mujer que tenía este problema, que aún para los estándares de hoy esta mujer hubiera sido un escándalo. 5 matrimonios. Y con el hombre que ahora estaba no era marido de ella, era marido de otra. Aún para los estándares de hoy la mujer samaritana era... No, la palabra no es decible aquí en el púlpito. Ahora imagínense en el tiempo de Jesús esta mujer cómo era vista. Por eso salía al mediodía a buscar el agua, que le daba vergüenza encontrarse con las otras mujeres en el pozo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Si tú bebes del agua que yo te doy, nunca, jamás volverás a tener sed. Yo no sé usted, pero yo logré saciar mi sed con Jesucristo. ¿Cuántos han saciado su sed con Jesucristo? ¿Cuántos han bebido de ese agua que sale de la roca? Entonces podemos decir, check. ¿Bajo la nube? ¿Bautizados? ¿Comieron el maná? ¿Bebieron del agua de Jesús? Entonces levante su mano y diga, esta exhortación es para mí. Dígale que está a su lado, esta exhortación es para usted también. ¿Cuál es la exhortación? Mire lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De la mayoría de los israelitas Dios no se agradó, y por esa razón murieron en el desierto. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que causó que Dios se desagradara tanto de ellos? ¿Usted quiere saber? Porque yo no quiero hacer lo mismo que ellos hicieron, ¿o sí? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, una de las maneras de uno agradar a alguien es al menos darse cuenta de que le desagrada. No le pase lo que me pasó a mí una vez que nos fuimos de viaje con mi esposa a México. Tenemos una hermana de confianza, que es más, ella me cuidó a mí cuando yo era niño en la iglesia. Y la dejamos que nos quedara con los niños. Fuimos como 4 o 5 días a México y allá había una fábrica de chocolate. Y vimos, ay, claro, qué bonito llevarle a la señora, a la hermana, un chocolatico. Y cuando se lo llevamos, ella me miró, pastor, a mí no me gusta el chocolate. Y yo creyendo que le hacía algo especial, pero resulta que a ella no le agradaba. Muchas veces nos pasa así con Dios. Hacemos cosas pensando que agradamos a Dios, pero todo lo contrario que estamos haciendo es desagradándolo. Entonces, fijémonos, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no sé usted, pero yo no quiero desagradar a Dios. ¿Alguien más que no quiere desagradar a Dios? Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 13. Para comprender el 14, vamos a leer el 14, Números capítulo 14. Tenemos que volvernos al 13, pero no lo voy a hacer que usted lo lea porque la lectura es larga y yo sé que ya me están empezando a ver con cara de chicharrón. En Números capítulo 13, Dios le da una orden a Moisés y le dice: Moisés, vas a tomar un príncipe de cada una de las tribus y los vas a mandar para que ellos reconozcan la tierra prometida, para que hagan un viaje y traigan noticias de cómo es la tierra prometida. La pregunta es: ¿por qué era la necesidad de hacer eso? Recuerden que en la época de Moisés no había Google, no había Google Maps, no había Wikipedia. ¿A cuánto les tocó hacer tareas con la enciclopedia, con esos 20 tomos de la enciclopedia? ¿Quién? ¿Existían en la época de Moisés? Tampoco. ¿Habían fotos? Tampoco. No existía nada de estas herramientas que tenemos hoy. Cuando usted quiere viajar a París, ¿usted qué hace? Coloca en Google París y ya le aparece todo de París. Pero Moisés no tenía ese lujo. Entonces, para que el pueblo pudiera ver que la tierra era buena, Dios le dice: manda a 12 personas para que hagan una expedición y traigan cosas y nos cuenten cómo es la tierra. Y eso hizo Moisés. Mandó a los 12 y ellos fueron y dieron un viaje. Oiga, y vinieron con buenas noticias inicialmente. Entre dos tuvieron que cargar un racimo de uvas, que era tan abundante. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al supermercado y compró un racimo de uvas que había que cargar entre dos personas? No. Así de buena era la tierra. Pero llega un momento en que los 12 se dividen en dos grupos. 10 de ellos dicen: la tierra es buena, pero allá hay gigantes. Y esa gente nos va a aplastar como cucarachas. El texto no dice cucarachas, no lo lea, dice como langostas, pero como nosotros no aplastamos langostas sino cucarachas, ahí lo contextualizo. Pero habían 2 de ellos que tenían un mensaje diferente, y quiero que lo lea conmigo. Números capítulo 14, mire lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, versículo 1, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros y nos llevare a esta tierra y nos la entregará, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ojalá hubieran dicho eso. Porque viene un sermón de esos, toda la iglesia se pone de pie, ¿no? Amén, aleluya. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Mire lo que dice el verso 10. Léalo usted en voz alta. ¿Qué dice el verso 10? Imagínense. Hasta ahí, léalo hasta ahí. ¿Hablaron de qué? Apedrearlos. Josué y Caleb tratando de impulsar la fe de la gente para que crean en Dios, y esta gente es que a coger piedras a apedrearlos. ¿Pero qué pasó? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: presta atención, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¡Pum! Pausa. Aquí nos vamos a dar cuenta de algo que le irritó a Dios en el desierto. De algo que no le causó agrado a Dios. Quedamos de que queríamos agradar a Dios, ¿cierto? ¿Qué fue lo que desagradó a Dios? Lea lo que sigue diciendo en el versículo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué fue lo que no le agradó a Dios?
Que no le creyeron. ¿Cómo que no le creyeron? Es que el tema de la fe es un tema muy importante en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, mira, la palabra de creer y la fe esa es la base de la Biblia. Ya no caminamos por vista, sino por más el justo por la vivirá. La fe es algo importante. El creerle a Dios es algo que aparece en toda la Biblia. Es más, ¿cómo recibimos la salvación? Por la fe. Por la fe. Si creemos en Cristo, recibimos la salvación. Entonces imagínense, lo más importante, el regalo más grande que nosotros podemos recibir como seres humanos, que es la salvación, se adquiere a través de la fe. Hay que prestarle atención a esto, porque si creemos en Dios, Dios nos recompensa, pero si no le creemos, ¿qué dice Juan 3, 16 y 17? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted sigue leyendo más abajo, ¿sabe qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que sea salvo a través de él. El que cree, ese salva, mas el que no cree, ya fue condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el creer te da salvación, pero el que no cree, ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Entonces es un tema que tenemos que prestarle mucha atención, el creerle o no creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el enojo de Dios? Dice, ¿hasta cuándo no me va a creer esta gente con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿De qué señales está hablando Dios? Devuélvase un poquito. Esta gente era esclava. ¿Y cómo logró el pueblo salir de la esclavitud? Por medio de las señales, las 10 plagas de Egipto. Nadie más pudo hacer estas señales. Es más, los magos de Faraón trataron de replicarlas y no pudieron, porque fue Dios el que hizo esta señal. Pues Dios les da la salida, o Faraón les da la salida. ¿Y quién abre el mar rojo? Mire, nosotros nos maravillamos de hablar del mar rojo que se abre. Esta gente lo vio con sus ojos. Esta gente caminó en seco. Y ahora Dios les dice que les va a entregar a los gigantes y no le creen a Dios. Esta gente que tenía hambre y descendió el maná del cielo. Y ellos lo vieron descender. Comieron del maná. No estamos hablando de la figura que ahora tenemos de Cristo que llena nuestra alma. No, ellos literalmente lo comieron. Y de repente un gigante le queda grande a Dios. Ese era el enojo de Dios. No había agua, estaban en el desierto. Y Moisés coge con una varita y le da una piedra, ¡pum!, y sale agua, para que 3 millones de personas sacien su sed, y los animales de ellos, porque llevaban bestias, llevaban ganado. Y ellos se quejaban diciendo, nuestro ganado se va a morir. Entonces el agua no solo le sirvió a la gente, sino al ganado. Y el agua no cesó, el agua seguía. Ellos vieron eso. Pero a la hora de hablar de unos gigantes, dudaron. Y por esa razón nos dice el texto. Miren lo que dice el versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vosotros, miren lo que dice este texto, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Está conectando con Corintios 10 o no? ¿Qué dice? Que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Aquí Dios les está dando esa condena, diciendo, todos ustedes que murmuran, van a caer sus cuerpos en este desierto. Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, ¿cuánto tiempo? Los 40 años no fueron de chiripa, como decimos en Colombia. Dieron 40, no. Dios les dio esta condena de 40 años desde este episodio. ¿Por qué? Y lo explica. Mira lo que es el verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mis castigos. Pregunta, ¿por qué duró el desierto 40 años? Porque el castigo fue un año por día de la expedición. Mire que no fue al azar el 40, tenía un significado. Para que se acuerden de este momento, el viaje duró 40 días, pues ahora se van a demorar 40 años. En un viaje que según Deuteronomio 1 era solamente de 12 días, 2 semanas. De 12 semanas se extendió el viaje a 40 años. ¿Cuánto se apunta para ese viaje? ¿Y cuál fue el error? No creer en Dios. Tenemos una tendencia, es de mirar al pueblo de Israel de una manera déspota.
esos rebeldes, esos israelitas, esos amargados, esos quejetas. Pero ¿sabía usted que el pueblo de Israel es un reflejo de nosotros? ¿Cuántos de aquí han visto algún milagro de parte de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos de nosotros, aunque hemos visto un milagro y se nos presenta una prueba, una situación difícil, nos quejamos ante Dios? Miren, ese es Israel. Ese es Israel. Somos nosotros. Ahí nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. El pueblo de Israel, a raíz de esto, murió en el desierto. Por eso yo he venido a darles un mensaje, y por eso el título de este libro. Es una declaración de fe, en la que usted va a decir: yo no voy a morir en el desierto. No moriré en el desierto. Es un compromiso que tenemos que hacer. Así que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero si no aprendemos lo que Dios quiere a través del proceso, vamos a morir en el desierto. ¿Qué son las pruebas? Es una pregunta. No se vaya muy lejos. Que los seres humanos tenemos una respuesta para las pruebas espirituales, pero tenemos otra respuesta para las demás pruebas. ¿Quiénes han tomado pruebas estatales para lo que sea? Okay. ¿Y qué tal? ¿Fueron gratis o tuvieron que pagar por ellas? ¿Y por qué pagaron por esas pruebas? Para pasarlas, ¿cierto? Entonces mire cómo somos de sinvergüenzas. Que para las pruebas humanas pagamos para que nos den la prueba. Y para las pruebas de Dios, Señor, ¿hasta cuándo esta prueba, Dios mío? Quítame, Señor, esta prueba, sácame del desierto. Y si viene un predicador y dice: vea, siembre $1,000 que usted sale del desierto, vea, dan 5,000 con tal de salir del desierto. Pero en las pruebas naturales pagamos por hacerlo. ¿Cuántos de aquí tienen licencia de conducir? ¿Cómo les dieron la licencia de conducir? ¿Qué tuvieron que hacer? Primero pagando y luego tienes que hacer un examen. ¿Y qué es un examen? Una prueba. Porque es a través de la prueba que el maestro comprueba, mire que la palabra prueba sigue ahí, si el estudiante A o si el estudiante re. Mire, la palabra prueba está en todo el sistema educativo. Si usted está estudiando, usted tiene pruebas todos los semestres. ¿Quiénes de aquí han ido a la universidad? Levanta la mano. Yo no sé si a ustedes les han tocado a esos profesores que solo son 2 notas en el semestre: midterms y finals. ¿Les ha tocado a esos profesores? ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando uno pierde uno de los 2 exámenes? Ya perdiste la materia. ¿Qué tú le dirías a ese profesor? Profe, hágame otro examen, por favor, se lo ruego. ¿O no? ¿Quiénes dirían eso al profesor? ¿Con tal de no pasar la materia? Profe, por favor, ayúdeme, colabóreme, please. Mire, en lo material pedimos las pruebas, pagamos por ellas, nos preparamos para ellas. Pero para las pruebas espirituales, a ver, pastor, ore por mí. 6 meses en esta prueba. Hasta 40 si es necesario. Porque lo que Dios hizo con el pueblo es lo que hacen los profesores con nosotros. ¿Qué pasa si no pasas la prueba? ¿Qué toca hacer? Repetir. ¿Qué hacía Dios? Los llevaba a la prueba. ¿Pasaban o perdían? Vaya de otra vuelta. Volvía y les enseñaba. Le volvía y les daba la prueba. ¿Y qué pasaba con la prueba? Y otra vez venía de otra vuelta. ¿Le parecería a usted justo que a un estudiante que no pase la prueba le entreguen el cartón para el siguiente nivel? ¿Por qué no? ¿Por qué en lo espiritual sí lo queremos nosotros así? ¿Qué creemos? ¿Que a punta de lloro y de doblar rodillas ya vamos a pasar la prueba? No. Por eso lo que decía mi hermana es cierto, las pruebas nos moldean. Porque las pruebas demuestran lo que hay verdaderamente en mi corazón o no. Pero hay algo que yo debo tener firme, iglesia. Y es que primero, mi vida le pertenece a Dios. ¿Cuánto le entregaron su vida al Señor? Si mi vida le pertenece a Dios y vienen pruebas a mi vida, es porque Dios así lo ha permitido. Hasta acabaron los amenes. Yo no entiendo, a nadie le gustan las pruebas. Pero yo tengo la fe, una palabra que dice Romanos capítulo 8, que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Entonces, por deducción lógica, si Dios permite una prueba y Él todo lo hace para bien, la prueba que está viniendo en este momento en mi vida no es para mal,
es para bien. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Y si yo creo en la palabra de Dios verdaderamente, yo debo tener una fe certera. Que se venga lo que se venga, pase lo que pase, que se venga la situación difícil, Dios me dará la victoria, porque Él ha prometido que Él estará conmigo, que Él no te dejará, que Él no te abandonará, que su palabra te sustentará en el desierto, que el maná vendrá de cualquier lugar. Llegó el año 2020, la famosa pandemia. No sé cómo lo vivieron en estos lados, pero en Colombia las iglesias quedaron cerradas al público por un espacio de 9 meses. La sinvergüencería fue tal que abrieron primero lo que llaman los dominicanos las cabañas, los moteles en Cali, que las iglesias. ¿En serio? Allá no había riesgo, en la iglesia sí de contagiarse, imagínense. Y para una iglesia sostenerse cuando la gente no va es difícil. Cuando te conocí, Candelario, bienvenido. Mi esposa estaba en embarazo de esta niña chiquita que está atrás de ella. Y por un día casi me quedo en República Dominicana en pandemia. ¿Cómo hace uno para sostener a una niña cuando la iglesia no está recibiendo los ingresos? ¿Cómo hace uno? Yo no sé. Pero yo quiero decirle algo. Mi nevera nunca estuvo tan llena como lo estuvo en la pandemia. Hubieron momentos que no había dónde meterles cosas a la nevera porque había tanta comida. La gente me decía, pastor, le dejé un mercadito allá en la iglesia. Pastor, le mandé un postrecito. Pastor, le hice. Esta niña, yo no le compré pañales. Ella nació en mayo del 2020. La primera paca de pañales se la compré yo en febrero del 2021. Llegaban pañales de todo lugar. No le compré su primera muda de ropa hasta marzo del 2021. Ya tenía 1 año de edad. Mi esposa quería lactar. Y lo intentó con su primera hija, con Isabela, lo intentó con David, con el segundo, y no pudo. Pero con esta niña, vea, eso fue a chorros. No hubo necesidad de comprar fórmula, porque tengo un Dios que provee aún en medio de la prueba. Lo he visto, lo he vivido. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar de prueba. Es un lugar de dificultades. Y en ese desierto el pueblo de Israel murió, porque no le creyeron a Dios. ¿Sabía usted que Jesús estuvo en ese mismo desierto? Lucas capítulo 4 dice que Jesús descendió del Jordán y fue llevado al desierto. El desierto que separaba a Israel de la tierra prometida, o el límite, era el río Jordán. O sea, Jesús estuvo en ese mismo desierto. ¿Cuál fue la diferencia? Que el desierto de Jesús duró 40 días y Él salió victorioso. Israel duró 40 años y quedaron derrotados. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Cuál fue la clave de Jesús? Escrito está. Escrito está. Y Él no tenía Biblia. Él no tenía Google para buscar la Biblia. Estaba en rollos, tenía que aprendérsela de memoria. Jesús la aprendió y la aplicó. Se le presentó todo tipo de tentación. Tenía hambre. ¿Quién no le da hambre después de 40 días? Vean, llevan 40 minutos escuchándome y ya me ven con cara de arroz con frijoles. Pero Jesús la puso en práctica. Y eso llevó a que Jesús solamente durara su desierto 40 días. Entonces vengo a plantearte un reto el día de hoy. Tu prueba durará 40 días o 40 años. No depende de Dios, depende de ti. ¿De qué tanto caso le haces a la palabra de Dios? Si Él dijo que te iba a sanar, créelo, Él te va a sanar. Así los médicos digan lo contrario. Así lo va a hacer, ese es Dios. Si el Señor dijo que te iba a abrir camino, así todo el mundo te está diciendo que no. Yo tengo una mirada puesta en aquel que dio su palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y a Él le he creído y con Él camino y sé que su palabra no fallará. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Sé que muchos pasan muchas pruebas, sé que muchos pasan dificultades. Sé que muchos aún con el cambio de gobierno han perdido su sueño. Preocupados, no saben qué va a pasar. Pero quiero decirles que el Dios que los trajo, Él los sostendrá. El Dios que los trajo, Él los levantará. El Dios que los trajo, Él les ayudará. Ese es nuestro Dios, a Él es el que adoramos. Y su palabra es verdadera. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. ¿No quieres morir en el desierto? Vengo a decirte, confía en el poder de la palabra de Dios. Porque por su palabra todo lo que fue hecho, fue creado. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no existía. ¿Por el poder de qué? Él dijo, sea la luz. Y la luz fue ella. Ese es el poder de la palabra de Dios. Si Él ha dado promesas sobre tu vida, créeme que Él la va a cumplir. Si Él ha dado promesas sobre tu descendencia, créeme que Él la va a cumplir. Él es Dios. Soy producto de un padre que le creyó a Dios. Mi padre fue pastor por 27 años de la iglesia que pastoreo yo. Y a los 16 años yo me dije, papá, yo nunca voy a trabajar en la iglesia.
Y por circunstancias que pasan en Colombia nos venimos a vivir a Estados Unidos. Viví mi vida, hice lo que quise. Pero sabía que tenía un padre y una madre que oraban por mí. Y sabían que Dios les había dado una promesa sobre sus hijos. Hasta que llegó un día en el año 2010. Escuché la voz audible de Dios diciendo: tu ciclo en Estados Unidos terminó. Yo me hice loco, casi reprendo al diablo. Pero fue tan insistente la voz de Dios que hice caso y me voy para Colombia. Sin saber que a los 2 años de llegar, exactamente, yo pisé Cali, 8 de noviembre del 2012, 8 de noviembre del 2014 estábamos enterrando a mi padre, con 58 años de edad, joven. Pero Dios me había llevado para hacerme cargo de la obra que Él había dejado y para poderla llevar adelante. Porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Por más rebelde que sea tu hijo, créelo, Él lo va a hacer. Ahora mi hermana, ella vive en Richmond, Virginia. Acabo de venir, conocí a su pastor. Y el pastor me dice: esta iglesia no puede estar sin Julie. Se llama Julián, mi hermana, ¿no? Sin Julie. Ella es una pieza esencial y está sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Faltan 3 que todavía la promesa, aunque no se ha visto, sé que se cumplirá. Porque las palabras de Dios son verdaderas. Yo no sé usted, pero yo he tomado la decisión que no voy a morir en el desierto. Así como nos preparamos para las pruebas naturales, preparámonos para las pruebas espirituales. Alimentémonos de su palabra viva, su palabra que nos sostiene, su palabra que nos levanta, su palabra que trae vida sobre los huesos secos. Y cuando se venga la prueba, responde como respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De eso vivirá el hombre. No moriré en el desierto. ¿Lo puede decir conmigo el día de hoy? No moriré en el desierto. Si te mueres en el desierto, ya no es culpa mía. Yo te vine a traer la respuesta. Confía en Dios y en su palabra. No rechaces sus promesas. Síguelo a Él. Obedécele a Él. Y verás como la gloria de Dios se manifestará en medio de la prueba. Y saldrás adelante y en victoria. Como un hijo, como una hija de Dios.